predominaban las transaminasas, la elevación de transaminasas frente a los valores de fosfatasa alcalina y de bilirrubina y gamma GT, ¿no? Entre otras cosas. Y que nos hablaba de cosas de daño hepatocítico, de daño hepatocelular, de la célula misma del hígado, ¿ya? En estos minutos que nos quedan, nos vamos a buscar a referirnos a lo que es el patrón colestásico. Recordando, el patrón colestásico se refiere a las alteraciones o al daño a nivel de la vía biliar, ya sea intrahepático o extrahepático. ¿Sí? ¿Me escucha? Hola. Hola. Es que algunos compañeros acabamos de salir de clase. ¿Será que podría aceptar los otros compañeros, por favor? Estoy aceptando todo lo que llega, hijito. Muchas gracias. Pero ya hemos perdido bastante tiempo esperando que termine su anterior clase. Bien, entonces el patrón colestásico nos habla de que puede haber una alteración en el flujo biliar. Acuérdense que puede ser colestasis intrahepática de los conductos pequeños que están dentro del parénquima hepático o extrahepática, que eso se refiere ya a los conductos de mayor calibre, sobre todo estamos hablando en este caso del colédoco. ¿Sí? Y está caracterizado laboratorialmente, o lo vamos a distinguir del otro patrón, con elevación de la fosfatasa alcalina, elevación de la gamma GT o gamma glutamil transpeptidasa o transferasa y de 5 alfa nucleótidos. Así que lo último no tiene mucha relevancia desde lo clínico, pero para que sepan que esa prueba también se puede pedir como para afianzar el diagnóstico de una colestasis. Al igual que las transaminasas hepáticas no son ubicuas únicamente dentro del tejido hepático. Así, la fosfatasa alcalina y la gamma GT tampoco son ubicuas únicamente dentro de lo que es el conducto biliar. También puede encontrarse en riñón, en páncreas, en intestino, ¿sí? La fosfatasa alcalina, acuérdense que en los chicos pequeños en edad de crecimiento también se encuentra elevada porque está también depositada en el tejido óseo, o sea, en los huesos, y en las mujeres embarazadas en la placenta, ¿sí? Entonces, fuera de las patologías hepáticas de tipo colestásico, pueden encontrarse elevadas fisiológicamente, o sea, normalmente, en los chicos en edad de crecimiento y en la mujer embarazada a través de la placenta. ¿Está? Entonces, como les decía, puede haber una colestasis intrahepática y extrahepática. La intrahepática nos va a dar un trastorno funcional de la formación de bilis en el hepatocítico y la extrahepática se refiere al impedimento estructural en la secreción o el flujo normal de la bilis al haber algún tipo de obstrucción, ya sea dentro de la luz del conducto o por una obstrucción o compresión extrínseca por fuera del conducto que delimite la disminución del lumen del colédoco principalmente, ¿sí? Y ambas entidades las podemos sospechar y las podemos diagnosticar mediante un método diagnóstico muy sencillo, muy económico, muy a la mano en muchos lados, que es la ecografía abdominal. ¿Y cuáles son las causas más comunes? Al igual como las transaminasas, según los valores que había, nos podrían hacer sospechar de algunas patologías, lo mismo con la fosfatasa alcalina. Cuando es por menor, por 5 veces por debajo del valor normal, podemos sospechar, sobre todo si es mujer, de una colangitis biliar primaria, de una colangitis clorescente primaria, que son trastornos sobre todo de origen autoinmune, ¿sí?
toxicidad por drogas, ductopenias, es decir, destrucción de los conductos biliares, colangitis esclerosante secundarias, y cuando ya la fosfatasa alcalina está elevada 5 veces por encima de su valor normal, ahí nos va a hacer sospechar de tumores hepáticos malignos, tipo lesiones ocupantes de espacio, ya sean primarios o secundarios como metástasis, obstrucciones biliares y patologías infiltrativas hepáticas. Ahora, aparte del patrón hepatocelular y colestasis, también existe, acuérdense lo que hablábamos, de las hiperbilirubinemias aisladas, cuando predomina solamente la elevación de las bilirrubinas con absoluta y total normalidad en el resto de los valores del hepatograma. Y por supuesto las tenemos que diferenciar si esta elevación es a predominio de la directa o a predominio de la indirecta. Cuando hablamos de hiperbilirrubinemia directa, podemos sospechar presencia de una obstrucción biliar, colangitis biliar primaria nuevamente, bilirrubinostasis, colangitis clorosante primaria, en pacientes recibiendo nutrición parenteral ya por tiempos prolongados, embarazadas que pueden estar cursando con colestasis gravídica, y los síndromes que son un poquito más raros como Dubin-Johnson y síndrome de Rotor, ¿sí? Cuando se trata de la bilirrubina indirecta, que esta se encuentra elevada, ahí debemos sospechar de hemólisis. ¿Está? Las anemias hemolíticas principalmente. La absorción de hematomas gigantes, no un golpecito en la pierna, un golpecito en el brazo, hematomas gigantes. Eritropoiesis ineficaz, linfomas, síndrome de Gilbert, que esto es mucho más frecuente en los varones, pero que no tiene ningún tipo de significancia clínica. Hay una elevación de bilirrubinas que no llegan más de 5, más de 8, ¿sí?, en su valor total, pero que sin ningún tipo de tratamiento o de injerencia farmacológica, esto vuelve a la normalidad. Por el uso de fármacos, en los pacientes que ya estén cursando con una hepatopatía crónica en estadio de fibrosis 4 o cirrótica, y síndromes un poquito más raros como Krieger-Najjar. Creo que alguien se había conectado. Bien. Otras alteraciones de laboratorio que hay que tomar en cuenta como para atar los cabos de esas alteraciones del hepatograma son respecto al hemograma, presencia de anemia, leucopenia, trombocitopenia, que nos va a guiar a un probable diagnóstico de una cirrosis hepática, aumento de ferritina y eritrosedimentación que nos puede hacer sospechar de ferritina en una hemocromatosis, la eritrosedimentación en patologías crónicas graves, alteraciones en el proteinograma electroforético que nos pueden hacer pensar en patologías de origen autoinmune. Por ejemplo, si hay elevación de la hipergamma-globulina y es de tipo policlonal, nos puede hacer pensar en una hepatitis autoinmune, más si son mujeres y en edad de adolescencia o preadolescencia. Hipoalbuminemia como representación de disminución de la función hepática, disminución de la alfa-1 antitripsina. Otras alteraciones de laboratorio son las metabólicas, con elevación de colesterol y triglicéridos en casos de origen metabólico, y cuando estamos en pacientes con una hepatopatía crónica ya en estadio cirrótico, con una historia natural muy avanzada, con mucho historial de complicaciones, en estos pacientes vamos a encontrar hipocolesterolemia, ¿sí? Estos valores van a estar muy disminuidos y son un marcador de mal pronóstico en el cirrótico. Cuando pedimos colesterol y estamos frente a un cirrótico prácticamente en sarcopenia, caquético, parece una locura. Si no entendemos el porqué de esto, nos podemos hasta reír al solicitar un colesterol, pero sin embargo estamos marcando los factores pronósticos de la enfermedad del paciente, ¿sí? Entonces, al contrario de lo que significa en patologías de origen cardiovascular elevación de colesterol, que sea un mal signo, en el cirrótico la disminución del colesterol es un mal signo, es mal pronóstico.
En lo que respecta a la glucemia, presencia de insulinoresistencia o diabetes asociadas a cirrosis, sobre todo esto se ve en los pacientes que padecen o han padecido de hepatitis por virus C. Está muy, muy vinculada la hepatitis por virus C como diabetogénica o al menos como promovedora de la insulinoresistencia. También tenemos el otro extremo, que es la hipoglucemia en casos de falla hepática grave, hiperuricemia en casos de colestasis crónica, hiponatremia en pacientes cirróticos, que este también, al igual que el colesterol bajo, cuando el sodio en sangre se encuentra bajo, también es un marcador del mal pronóstico en esta enfermedad. Bien. Otras alteraciones que hay que tomar en cuenta son macrocitosis, cuando en un hemograma nos informan el BCM aumentado de tamaño, aumento de la gamma GT, la relación que puede haber entre las transaminasas AST-ALT, elevación de la IgA, aumento de triglicéridos, la hiperuricemia, elevación de ferremioferritina en sospecha de pacientes con hemocromatosis. ¿Y cómo es el manejo? ¿Cuál es el abordaje que se debe realizar en este enfermo? El primero, ¿sí? Cuando nosotros estamos frente al enfermo y somos o un médico general o un médico de atención primaria, o médico familiar o internista, este paciente se le debe solicitar un hemograma completo, sí o sí con recuento de plaquetas, los valores de TP para ver la función hepática, proteinograma electroforético si estamos ante la sospecha de enfermedades de origen autoinmune, eritrosedimentación, siempre serología para HIV, serologías completas para hepatitis de tipo virales, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, y por supuesto no puede faltar una ecografía abdominal y ojalá pudiera ser con Doppler para medir los flujos de vasos hepáticos. Si ya estamos frente al paciente y somos gastroenterólogos o hepatólogos, a nosotros nos corresponde continuar con el estudio un poco más fino, con pruebas mucho más específicas, anticuerpos tipo FAN, AMA, asma, para diferenciar si se trata de una hepatitis autoinmune, si es de origen colestásico o de origen hepatocítico, si estamos frente a una colangitis viral primaria, una colangitis esclerosante primaria o una hepatitis autoinmune. ¿Sí? IgA total y antitransglutaminasa. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente con enfermedad celíaca se manifiesta únicamente con diarreas o pérdida de peso y elevación de transaminasas hepáticas. Y cuando nosotros sospechamos de la enfermedad celíaca y vamos y pedimos una IgA total, esta está disminuida, y la antitransglutaminasa, que son anticuerpos muy específicos para diagnosticar la enfermedad celíaca, se encuentra también alterados. Solicitar dosaje de ferremia, ferritina, transferrina, saturación de transferrina, anticuerpos o serologías para virus no hepatotropos. ¿Qué significa? Que son virus que no tienen preferencia ni tropismo con el hígado, pero sin embargo que pueden llegar a producir algún tipo de hepatitis a modo de oportunistas. ¿Sí? Es decir, el paciente está debilitado por alguna enfermedad de base que probablemente desconocemos, y sobre esa debilidad en el sistema inmunológico del paciente se ganan virus del tipo de citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes virus simple, y producen también una hepatitis. Siempre completar el estudio en cuanto a enfermedades hepáticas con un perfil de tiroides. Siempre. Entonces, como conclusiones, las alteraciones del hepatograma es el primer escalón en el diagnóstico de patologías crónicas asintomáticas asociadas a una gamma GT elevada, hemograma con recuento de plaquetas, proteinograma y TP. ¿Sí? Tiene mayor sensibilidad y especificidad para detectar hepatopatías. La normalización del hepatograma, es decir, que el paciente que nosotros estamos sospechando de alguna enfermedad, pero que
Las transaminasas hepáticas, la fosfatasa alcalina, la bilirrubina, la gamma GT, si todas las pruebas que hemos mencionado son normales, esto no excluye para nada la presencia de una enfermedad. Que en este momento no se haya manifestado haciendo evidente alteraciones en el laboratorio no excluye que pueda llegar a existir, ¿sí? Acuérdense que los valores enzimáticos no evalúan la función hepática, es decir, por más que tenga 80 de transaminasas o 1000 de transaminasas, no nos mide la función hepática, ¿sí? Las transaminasas no son reflejo de la funcionalidad del hígado, acuérdense siempre. Y otra cosa súper importante es que los valores enzimáticos tampoco evalúan gravedad. Acuérdense lo que hablamos en la anterior clase. Por más que tengamos un paciente con transaminasas de 900 por un virus de hepatitis A, pero el paciente está absolutamente asintomático a falla hepática, es decir, tiene solo algo de ictericia, náuseas, dolor abdominal difuso, pero el TP, el INR, la glucemia, la bilirrubina se encuentran absolutamente normales, entonces no es un enfermo de gravedad, es un enfermo que hay que seguir, pero que no nos habla de que está grave. Por el contrario, tenemos pacientes cirróticos con transaminasas absolutamente normales, pero con absoluta alteración de los valores de función hepática, es decir, alteraciones en el TP, caída en los valores de albúmina, alteraciones en el INR, hipoglucemia, pero con transaminasas de 40, de 30, ese paciente, por más que tenga transaminasas dentro de los valores normales, es un paciente que está gravemente enfermo en falla hepática ya establecida o en falla hepática incipiente. ¿Sí? Recuerden eso siempre, por favor. Se debe hacer una aproximación racional, siempre, siempre dentro del contexto clínico del paciente. Aquí es súper importante la anamnesis o interrogatorio del enfermo. Verificar y entender el patrón de alteración. ¿Es hepatocítico? ¿Es colestásico? ¿Es mixto? ¿Es una bilirrubina elevada, aislada del resto de los laboratorios? Todo lo demás lo tengo normal. ¿Tengo mi paciente asintomático? Sí, todo eso tomar en cuenta para hacer ya una impresión diagnóstica. El comportamiento en el tiempo. Esta alteración ha sido sostenida durante meses, ha habido picos y ha normalizado y nuevamente ha repuntado los picos de alteración. La relación con el resto de las determinaciones, con el resto de los laboratorios que hemos visto, de colesterol, de hemograma, de plaquetas. Prevalencia relativa de las hepatopatías en nuestro medio. ¿Cuál es la patología de hígado más prevalente, la que con mayor frecuencia se va a manifestar? ¿Sí? Para buscar cuál podría ser la enfermedad de ese paciente y sospecharla. Acuérdense, nunca se diagnostica lo que no se sospecha y no se sospecha lo que se desconoce, ¿sí? Se sugiere realizar screening de hepatitis por virus C en todos los individuos alguna vez en la vida y es mandatorio en aquellos con algún factor de riesgo. Nosotros, que somos personal de salud en contacto con enfermos permanentemente, somos personas con factores de riesgo. Al no existir una vacuna para la hepatitis C, como lo hay para la A y para la B, entonces en nosotros es mandatorio por lo menos una vez, alguna vez en la vida, realizarnos una serología para hepatitis C. ¿Por qué? Porque gracias a Dios esta enfermedad que puede llegar a originar una hepatitis crónica por virus C y que si se sostiene en el tiempo puede llegar a producir una cirrosis hepática por virus C, esta enfermedad tiene tratamiento. ¿Sí? Esta enfermedad se cura, pero no la podemos curar si no le diagnosticamos. Y no le diagnosticamos si no la sospechamos. ¿Sí? Reconocer los factores de alarma. Hepatopatía de y le dicen a ustedes,
lo que noche, toda la noche está despierto, mirando televisión, o charlando, o molestando, y todo el día duerme. Claro, como no durmió toda la noche, todo el día está fregando. Eso se llama inversión del sueño, vigilia. Es un signo directo en encefalopatía hepática, de descompensación de una van a saber dar con los con encefalopatía hepática y más cuando sepan así la noche se va a dormir y va a ver que al día siguiente va a estar chalinga despierto porque ya descansó toda la noche. No, falso. Vamos a empeorar mucho más los pacientes de diazepinas endógenas que produce su cuerpo. Y si eso nosotros le sumamos estamos aumentando mucho más. Vamos a provocar, ¿sí? Entonces, reconocer siempre eso alarma en estos pacientes. Técnicamente es que el hígado no está con una función adecuada y es por eso que los valores de albúmina están bajos. ¿Sí? Presencia de temblores distales, eso se llama flapping o astéresis, eso también es un signo de encefalopatía hepática. Y ahí terminamos. Esto es un casito clínico, pero que vamos a dejar para el examen. Y lo que quería era que vean esto. Esta es una clase que hemos hablado nosotros. ¿Sí? De patología con la Sociedad Argentina de Hígado. Y gracias a Dios tuvimos acceso a las diapositivas. Y quise mostrarles esto. El mayor secreto de la hepatología se basa en diagnosticar el tipo de enfermedad hepática. En el hígado posees hepatocelular, que en este caso sería manifestada como que elevación de transaminasas hepáticas, acuérdense, patrón hepatocítico. Posees colestásico, que laboratorialmente sería, ¿qué cosa? Elevación de fosfatasa alcalina y gamma GT principalmente. Lo mixto existe, pero es muy raro y es patrimonio del manejo de los superespecialistas, es decir, de los hepatólogos. Para ser hepatólogo, primero tiene que ser internista, los 3 o 4 años de medicina interna, luego hay que hacer gastroenterología, los 2 o 3 años de gastroenterólogo, y luego hay que hacer hepatología, que son 2 años más de hepatología. Por eso que se llama superespecialista. No es porque estén por encima de los demás, sino son por los grados de especialidad que se tiene. El mayor secreto de los dos tipos de hepatopatías, tanto hepatocítico o hepatocelular o colestásico. Doctora, hola. ¿Sí? Doctora, buenas tardes. No se ve nada en la pantalla, se ve negro. Sí. Son mías, son de un curso, por eso son de un curso que yo hice, ¿ya? No las pueden estar copiando. ¿Está? ¿Se escucha? ¿Se entiende? No.
Ya, ¿listo? Acuérdense, o C es hepatocelular o hepatocítico o C es colestásico. ¿Y cómo sospechamos una y otra? Hepatocítico o hepatocelular, elevación de las transaminasas hepáticas, que serían TGO, TGP, por encima de los otros valores del hepatograma, que serían la fosfatasa alcalina y la bilirrubina preferentemente. ¿Sí? Cuando hablamos de colestásico, hablamos de conductos biliares. Cuando hablamos de cito, ¿listo? Entonces, eso, chicos. Importante que sepan diferenciar uno y otro patrón. Doctora, perdón, pero no se ve nada. No, es que ya terminó la clase. Me tienen que escuchar, no tienen que ver. ¿Me escuchan, no? Sí, doctora, se escucha, doctora. Ya terminaron las diapositivas, ya no hay que mostrar. Estoy reforzando lo que hablamos la primera clase y comparando lo que acabamos de hablar. ¿Ya? No se estresen por las diapositivas, ya terminó. Finalizó. Finish. No hay. ¿Está? Bien. Nuestro examen está para la fecha 13, 14. ¿Alguien me ayuda con la fecha? 13, doctora, dicen el rol de examen. 13. Sí, miércoles 13. Miércoles 13. O sea, nos queda todavía el próximo miércoles para avanzar. ¿No? Sí. Miércoles 6. Listo. Miércoles 6 vamos a hablar de cirrosis hepática. A secas, cirrosis hepática. Y a partir de ahí partimos ya con las descompensaciones, cada una de las descompensaciones del cirrótico. Y los temas para el examen serían alteraciones del hepatograma, tanto la primera parte que es hepatocelular, la segunda parte que sería todo lo colestásico y el tema que vamos a avanzar de cirrosis hepática. Eso va a ser para el examen. Les adelanto. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, doctora, se Sí, entendió. doctora. Gracias. Ya, escúchenme, chicos. Bien, seguimos con las clases virtuales. Yo les quiero pedir, por favor, que sean puntuales. Hemos esperado casi media hora y la gente se seguía conectando. Me dice su compañero, que está encargado de comunicarnos y todo eso, que ustedes han preferido continuar con lo virtual, ¿ya? Pero que esto que sea de continuar con lo virtual no significa una chacota de que se van a conectar a la hora que quieran. Yo también tengo cosas que hacer, sin embargo, puntual, estoy con mi computadora aquí encendida. ¿Ya? Entonces, Lo que pasa, doctora, es que salimos a las 3, 4 y media, salimos allá de clases presenciales de salud pública, por eso es que tardamos un poquito, porque algunos, ya, bueno, vivimos lejos. por eso mismo yo hablé con él y él habló con ustedes de hacerlo presencial para evitar ese desfase de tiempo y para evitar que el colega de la clase previa a la mía se explaye y tome más tiempo del que corresponde a su clase. ¿Ya? Porque yo de verdad que no me hago drama, pero todas las clases es lo mismo. Y tengo que estar interrumpiendo lo que yo hablo para estar aceptando y aceptando para que la gente siga entrando al aula, a la clase. ¿Ya? Entonces, véanlo bien, hablen con su docente de la clase anterior, porque, no sé, yo, por ejemplo, si ustedes tienen clase a las 6 de la tarde, yo respeto eso y por más que mi clase no haya terminado, yo me voy a desconectar para que ustedes les tiempo de entrar a su clase que corresponde, en el horario que corresponde. Doctora, ¿y hay la posibilidad de que
de que, o sea, nosotros tengamos la clase presencial con usted, pero que nos la Por pase eso, la diapositiva. yo eso se los comuniqué. Las diapos no se las voy a pasar más. No se las voy a pasar más. Son 80 y pico programados y se conectan lo que les da la gana. Y está bien, pero a mí tampoco me va a dar la gana de darles mis clases regaladas. El que escucha, escucha y atiende y pregunta. Aquí estoy para responder las preguntas y las dudas y les doy la opción de que copien de la pantalla las diapos. Pero eso de pasar ya las clases como les hacía después, porque se conectaban 11, 12, 15. Y que, sin embargo, entran unos cuantos a la clase. Entonces, yo ya no se los voy a pasar hecho. El que grabó, bienvenido, pueden grabar y les repito, si quieren prestar sus grabaciones, las prestan a los que no fueron a clase. Eso Doctora, ya es buenas asunto tardes. de ustedes. Doctora, Sí, buenas tardes. Disculpe, le habla decir Mauricio, soy su estudiante. Quiero darle una sugerencia, con todo el respeto que se merece. ¿Qué dice si las clases las podemos seguir teniendo virtual, pero si nos puede esperar 10 minutitos por lo menos o 15 para que pero nosotros... esperen media hora, hijo, espera media hora. Como 10 minutitos. Ya, doctora, entonces está bien. Pero esa era la sugerencia, que sean 15 minutos para que nos esperara. Y empezar sí o sí a las 4:45, a unas 4:30. O que nos Claro, si conectemos hablamos así. de algo así, sí, o sea, si ustedes se proponen que así va a ser, yo no hago más drama de esto, pero él me escribió, me dice, doctora, denos hasta tal hora, y ya le dije, perfecto. Pero y después de eso, yo les escribí, todavía esperemos unos minutos más que se conecten, ¿no ves? Siguieron llegando, siguieron llegando. Lo que pasa es que muchos abusaron, es decir, de la doctora de que ya cuando iba a terminar la clase seguían conectándose todavía y Entonces, eso véanlo, chicos, porque de verdad, ya yo sé esto, ¿no? A mí me ayuda en repasar, por cada clase que preparo me ayuda a repasar, porque para cada clase que hago me pongo a estudiar de nuevo y a leer de nuevo, pero esto ya yo lo sé, la cosa es que ustedes lo aprendan y que aprovechen. Sí, doctora, vamos a apurarnos mejor bajo el doctor y el respetar el horario más que todo. Dígale al doctor, yo no sé quién es el doctor, pero si yo tengo que mandarle por escrito una nota al doctor diciéndole que por favor se aboque a cumplir su horario, lo voy a hacer. ¿No? Porque ya estamos a empezar julio y seguimos con el mismo problema. Imagínense que sea presencial y usted plantoneada y ustedes no lleguen a la clase. ¿No ve? Por lo menos aquí estoy plantoneada, pero en el consultorio sentada. Igual no llegan, pero bueno. ¿Listo? Entonces, la siguiente clase, máximo, el tiempo para conectarse, 16:45. De ahí, por más que llegue quien llegue, yo no le doy aceptar a ningún nombre. ¿Ya? Está bien, doctora. Listo, doctora. Ya, quedamos. Gracias. Nos Disculpe. vemos la otra semana. Vayan estudiando ya. Sí. Claro, pero es que ahora es porque la clase ya terminaba cortita, pero por ejemplo, la próxima clase que es cirrosis no nos va a alcanzar el tiempo. No nos va a alcanzar. No. Sí, claro, ahora había un caso, pero vamos a hablar en la siguiente clase. Con este mismo caso que había lo vamos a utilizar en la clase de cirrosis. Doctora, buenas tardes. Hola. Y en el tema de las notas, doctora, ¿cuándo vamos a hacer otra nota del primer parcial? Estoy esperando que nos autoricen a todos porque dijeron que iban a abrir el sistema para todos, no de a uno en uno. Porque mi nota subieron las 2 o 3 primeras y después lo demás no sé por qué no me guardó. Ya presenté las notas, mi carta y todo, pero van a abrir el sistema una sola vez para todos los docentes que no subieron las notas. Eso estoy esperando que no
que nos autoricen. Pero tengo las notas en mi, ¿qué se llama? En mi Excel. No he olvidado de sacarle foto, mandársela de pasar a Helmut después la foto para que vean ahí su calificación. Ya, doctora, sería de mucha ayuda si es que se la puede enviar, por favor. Ya, listo. Quedamos. Gracias. Listo. Chao, chicos. Hasta luego, doctora, gracias.